Ese era el testimonio. ¿Cómo eran bendecidos como resultado de entrar a una experiencia de vida cristiana? Bueno, pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es qué sucedió en Gran Bretaña con el proceso de la reforma y cómo Inglaterra empezó a entrar en una asimilación hacia la reforma y desde luego qué elementos religiosos y políticos se dieron para que esto pudiera suceder. Por ejemplo, en el siglo XVI la Gran Bretaña estaba dividida en dos reinos. Un lado, el reino de Inglaterra, bajo el régimen de los Tudors, y por el otro lado estaba Escocia, que estaba bajo la dinastía de los Estuardos. Ambas casas estaban emparentadas, y vamos a ver cómo es que se daba ese proceso familiar entre los ingleses y entre los escoceses. Claro, a la larga y a la postre, una de ellas va a regir los dos reinos, el de Escocia y el de Inglaterra. Pero para que eso se diera y para que en cierta medida pudiera entrar y abrirse paso el fenómeno del protestantismo, se dieron unas experiencias puramente políticas. Claro, usted dirá, pues, ¿y la política está metida en la religión? Mire, Dios usó los recursos que fueran necesarios para afirmarse como el Dios de la historia. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Al comenzar el siglo XVI, Escocia era aliada de Francia e Inglaterra era aliada de España. Y desde luego, para afirmarse esas relaciones entre Inglaterra y España, el rey Enrique VII concertó un matrimonio entre su hijo llamado Arturo y una de las hijas de los reyes católicos españoles que se llamaba Catalina de Aragón. Así era como los pueblos hacían alianzas, ¿no? Pues, ¿qué garantía hay de la alianza? Bueno, pues yo tengo un nene en casa y tú tienes una nena en la tuya, pues garantizamos la alianza casando a tu nene con el mío. Y ya pues ahora somos consuegros y eso pues nos ayuda, ¿no? Porque el nieto de nuestros hijos pues es de ambos. Y eso en alguna medida nos ayuda a solidificar los imperios y a protegernos. Y desde luego, ese era el caso de Inglaterra y España. Enrique VII hace relación con los reyes católicos y dentro de esa alianza hay que sellarla. Pues Catalina de Aragón era una muchachita de 15 años. Cuando finalmente deciden entregarla en matrimonio al hijo de Enrique VII, que se llamaba Arturo. Claro, pero algo trágico sucedió en la vida de Arturo, y es que a los 4 meses de casado, el tipo se liquidó, se murió. ¿Pues ya lo liquidó él? No se sabe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando muere, pues empieza a crearse la crisis, ¿no? de esa alianza entre España e Inglaterra. Entonces empezó a considerarse qué posibilidades había para resolver ese problema, y entre las posibilidades que se encontró era el hecho de que, pues mira, de la Casa Real de Inglaterra tiene que aparecer un nuevo esposo para Catalina, y desde luego, ¿quién iba a ser ese nuevo esposo para Catalina sino un hermanito de Arturo que se llamaba Enrique? Pero él era un muchachito en ese proceso, ¿verdad? Pues ella tenía 15 años y él tendría como algunos 9 años, ¿verdad? Sí. Ahora, desde luego, ese no era el problema. El problema era que el papado, dentro de sus reglas, había establecido que nadie podía casarse con un cuñado
bajo ninguna circunstancia. Y bajo ninguna circunstancia incluía la muerte. O sea, no había posibilidad de que un cuñado y una cuñada se casaran. Así es que ese era un escollo que había que sobrepasar. Claro, Enrique, el rey Enrique, cuando se da cuenta de esta situación, lo que hace es que va al Papa y pide una dispensa papal. Y desde luego, la dispensa le fue dada, a pesar de que estaba prohibido que los cuñados se casaran entre sí. Pero, no, ya verá. Ya verá. El muchachito creció y lo casaron con doña Catalina. Pero hay un problema aquí. Y es que para la iglesia, a pesar de que esto fue mediante una dispensa papal, oiga, no cayó bien. Porque para la iglesia esa doctrina de que dos cuñados no deberían casarse, eso estaba muy metido en la conciencia de la gente humilde, de la gente sencilla. Y desde luego, eso no caía bien. Se olvidaron de Ruth. Sí, se olvidaron. Entonces, ahora, fíjese lo interesante del proceso. Lo interesante del proceso es que una vez se casaron, en el matrimonio no hubo mucha fortuna, puesto que los niños varones que le nacían a Catalina y a Enrique se le morían. Entonces, ¿qué interpretaba el pueblo? Que era un castigo de Dios. Eso es castigo de Dios, porque nunca se le debió haber permitido que a un cuñado se casara con una cuñada. Claro, en ese sentido, lo único que le pudo sobrevivir a ellos dos fue una nena, la princesa María. Y desde luego, eso también se entendía como señal de la ira de Dios, porque y ahora que andaban buscando el rey de España y el rey de Inglaterra consolidar sus reinos con un nieto varón, ahora hasta en eso Dios se ha burlado de ellos, y en lugar de un varón les mandó ¿qué? Les mandó una nena. Ahora el problema es que en Enrique VI las reglas era que se necesitaba un heredero varón. Y desde luego, Enrique VI no estaba conforme con que hubiera en su familia una niña que ocupara la posición de reinado. Así es que, entre las cosas que él sugirió que no se le aceptaron, era que se declarara a un hijo bastardo que él tenía heredero. Él había logrado nombrarlo duque de Richmond, pero él quería que la iglesia le reconociera como el heredero al trono, pero Roma le dijo: no, es bastardo, no lo aceptamos. Inclusive el cardenal le sugirió a Enrique que casara a su hija María con su hijo bastardo, pero Enrique decía: no, yo no lo voy a casar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, Enrique pensó que la única alternativa que podía existir era que se anulara su matrimonio con Catalina. Se dice: pues mira, mi papá el rey me casó con esta muchacha, ahora ella lo que me da es una niña. Ya mi papá el rey no es el rey soy yo. Yo ando buscando ahora el derecho de ¿qué? De consolidar mi reino con un heredero. Mi mujer lo que me ha dado es una niña, y en ese tiempo la ciencia todavía no le había dicho a los varones que quien define el sexo es el varón. O sea, en aquel tiempo todavía se creía que quien define el sexo es la mujer. Entonces,